Hola, ¿qué tal muchachos? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo que son los capacitores. Aquí tenemos una definición de capacitancia que nos dice que es la capacidad de acumular energía en forma de carga eléctrica. Y sus unidades van a ser los faradios. Para comprender esto de la capacitancia, aquí tengo este dibujito, el que está del lado derecho, donde dibujé dos rectángulos, ¿no? Estos dos rectángulos van a representar dos placas paralelas. Estas placas paralelas son de un material conductor. Vamos a escribirle aquí. Las dos placas son de un material conductor y en medio de ellas va a existir un material dieléctrico, lo que significa que es un material aislante, o sea que conduce la electricidad. Estas dos placas están conectadas a una batería. Lo que estoy dibujando aquí es un interruptor. Listo, ahí está nuestro interruptor. El interruptor está abierto, o sea que las placas en este momento no están conectadas a la batería. Por lo tanto, estas placas tienen una carga eléctrica de cero, o sea, no están cargadas eléctricamente. Pero en el momento en que yo conecto las placas del capacitor a la batería, noten que una de las placas está conectada a la terminal negativa de nuestra batería y la otra está conectada a la terminal positiva. Cuando yo conecto las placas a la batería, empiezan a circular electrones. La batería aporta electrones. O sea que hay una corriente eléctrica a través de estos cables con los que yo conecté las placas a la batería. Entonces estos electrones llegan hasta una de las placas y hacen que se cargue eléctricamente de forma negativa. Entonces esta placa está cargada de forma negativa. Y como ya saben que las cargas negativas atraen a las cargas positivas, pues la otra se va a cargar positivamente. Aquí los electrones no pueden circular de esta placa a la otra, o sea, no pueden pasar de aquí para acá por el material eléctrico que hay en medio. O sea, este material es aislante, impide que los electrones pasen de esta placa a esta. Entonces ya tenemos cargado nuestro capacitor, nuestras dos placas con un material dieléctrico en medio. Entonces, esta placa va a tener una carga Q y va a ser positiva, y esta va a tener una carga eléctrica Q, pero va a ser negativa. Esta Q es la misma, solo que tienen signos opuestos. Entonces, en el momento de que yo, como mi capacitor ya está cargado, voy y lo desconecto de la batería, o sea, abro otra vez mi interruptor, lo dejo así. El capacitor se queda cargado eléctricamente, o sea, conserva sus cargas eléctricas. Esto porque hay una fuerza de atracción entre las cargas negativas y las cargas positivas. Y bueno, ustedes recuerdan que cuando había una carga eléctrica se generaba un campo eléctrico, ¿no? Aquí también se genera un campo eléctrico que estaría más o menos de esta forma. Entonces, nuestro capacitor almacenó energía en forma de carga eléctrica porque se cargaron eléctricamente sus dos placas. Aquí tienen una forma rectangular.
pero no necesariamente en los capacitores deben de tener esta forma. Pueden tener cualquier forma, pueden tener forma de círculo, de rombo. En los primeros capacitores pues estaban dentro de una botella y tenían forma de cilindro. Y bueno, ahora qué pasa si yo voy, quito la batería, voy a borrar la batería y en lugar de esta batería voy a conectar una carga eléctrica. Borrar todo esto. Voy con mi capacitor cargado y ahora lo conecto a una carga eléctrica, como lo es un foco, un bombillo. Voy a intentar dibujar aquí esta sería una lámpara incandescente que actúa como una resistencia eléctrica. Entonces, si conecto pues este va a encender. Esto porque el capacitor, las cargas eléctricas de nuestras placas del capacitor van a encontrar un camino con menos resistencia donde se pueden encontrar las cargas negativas con las cargas positivas. O sea, va a actuar igual que nuestra batería. O sea, las cargas negativas van a recorrer todo este camino para encontrarse con las cargas positivas. Esto va a hacer que nuestro capacitor se vaya descargando. ¿Cuál es la diferencia entre un capacitor y una batería? Pues que el capacitor puede almacenar mucha menos energía que una batería y aparte el capacitor puede cargarse muy rápido. Ustedes seguramente saben que para cargar una batería pues tarda horas, ¿no? Y para descargarla pues también. Y un capacitor se puede cargar y descargar en fracciones de segundo y esto nos sirve en electrónica para filtrar señales, para realizar suavizados, pero eso no lo vamos a ver. Con lo que quiero que se queden es que el capacitor nos sirve para acumular energía en forma de carga eléctrica y lo hicimos conectándolo a una fuente de electricidad. Se cargaron eléctricamente sus placas paralelas, lo que originó una carga Q en cada una de estas placas que son de un conductor y estas placas están separadas por un material eléctrico, un material aislado. Pues aquí ya tenemos una formulita que nos va a servir para calcular la capacitancia, que nos dice que la capacitancia medida en farads va a ser igual a la carga Q, o sea, esta carga Q sobre una diferencia de potencial. Acuérdense que una diferencia potencial es lo mismo que decir un voltaje. Entonces voy a escribirla aquí, pero ahora en lugar de poner incremento o diferencia potencial voy a poner voltaje. Lo voy a poner con la letra U para que no se confunda con esta letra V que están poniendo aquí. Entonces este es voltaje. ¿Cuál sería diferencia potencial o voltaje? Pues sería la diferencia potencial entre este punto y este punto. O sea, la diferencia potencial en sus dos placas.
Como este es un cable, pues este punto es igual que este punto, que este punto, que este punto. Y este punto es igual que este punto, que este punto, que este punto. Porque idealmente, pues no tenemos caídas de voltaje en un conductor, ¿no? En la práctica sí hay pequeñas caídas de voltaje, pero en nuestros problemas vamos a considerar que no hay caídas de voltaje. Entonces esta es la forma de calcular capacitancia. Y bueno, aquí nos dice que la capacitancia en el sistema internacional se mide en faradios, como ya habíamos dicho, y un faradio, o farad, mejor dicho, farad, es igual a un coulomb sobre volt. Y aquí tenemos una otra forma de calcular la capacitancia, pero esta relaciona ya las características físicas de nuestro capacitor. Tenemos esta formulita que está aquí, que nos dice que la capacitancia es igual a la permitividad del dieléctrico por el área de las placas paralelas y esto sobre la distancia que hay entre estas dos placas. Esta sería otra forma de encontrar la capacitancia. ¿Qué es la permitividad? Pues este valor de permitividad va a depender del material que tengamos como dieléctrico, o sea, entre las dos placas paralelas puede ser vidrio, puede ser papel, puede ser aire, puede ser algún aceite. Entonces, dependiendo de qué material tengamos, vamos a tener un valor diferente de nuestra permitividad. Y esto pues lo van a encontrar en tablas o en los problemas se los van a proporcionar. El área pues es este, esta medida que si por ejemplo aquí tenemos un cuadrado, si del lado tiene L, pues su área sería pues, L por L, ¿no? O L al cuadrado. Pero si tuvieran una placa circular, pues ahí ya tendrían que aplicar la fórmula para encontrar el área de un círculo, pi por radio al cuadrado. Y dependiendo de la forma que tenga su placa, pues encontrarían su área. Y pues la distancia, pues es únicamente la distancia entre las dos placas, medida en metros. Y pues esta también tiene que estar medida en metros cuadrados. Y listo, ahorita vamos a ver una animación de cómo se afecta la capacitancia en base a estos parámetros. Entonces voy a pausar tantito el video. Bueno, aquí tenemos esta animación. Tenemos las dos placas que yo les comentaba. Las tenemos conectadas a esta batería. Aquí podemos variar el voltaje de la batería, o sea, la diferencia de potencial entre su terminal positiva y su terminal negativa. Aquí podemos variar esa diferencia de estos dos potenciales. Tenemos también un voltímetro, que es el instrumento con el que vamos a medir voltaje. Como ven, tiene dos terminales. El voltímetro nos va a dar la diferencia de potencial entre el punto donde esté conectada su terminal negra y su terminal roja. La terminal roja usualmente es para la parte positiva y la negra para la negativa, o sea, a la parte, al potencial que esté conectada la punta roja le va a restar el potencial que esté en la punta negra. Entonces vamos a ver, primero vamos a ver cómo nos mide nuestro voltaje, el voltímetro.
Entonces ahorita está en cero, por eso dice 0 volts, pero si yo incremento hacia acá, va a empezar, vamos a ponerlo al máximo, 1.5 volts. ¿Y qué pasaría si yo conecto al revés las terminales? Pues nos va a dar un valor negativo, porque en este punto la batería tiene un potencial de cero, donde está conectada la punta roja. Y donde estaba conectada la punta negra tiene un potencial de 1.5. Y como les había dicho, a la roja le resta lo que hay en la terminal negra. Entonces, como aquí hay 0 y aquí hay 1.5, a 0 le está restando 1.5. Por eso sale menos 1.5. Vamos a conectarlas. Como ven, en el mismo conductor, en el mismo cable, pues no hay una diferencia de potencial. O sea, no hay una caída de voltaje. Y si los pongo otra vez como estaban, pues ahora sí, a 1.5 le está restando 0 y por eso sale 1.5. Entonces, ahora vamos a ver, miren, aquí está bueno, estoy intentando dejarlo en 0, pero no le atino. Bueno, ahí vamos a decir que está en 0, ¿no? Porque no. Ahí está. Está en 0 volts. O sea que nuestro capacitor está descargado. No hay una carga en sus placas paralelas. Están descargados. Y cuando yo aumento el voltaje, estas placas se cargan como habíamos dibujado hace ratito. Una placa va a tener una carga eléctrica negativa, la otra placa va a tener una carga eléctrica positiva y va a haber un campo eléctrico entre ellas. Entre ellas hay un material dieléctrico que ahorita vamos a ver. Y bueno, aquí tenemos el valor de capacitancia. Noten que el valor de capacitancia aumenta conforme yo reduzco la distancia. De hecho, y ya se sale de la gráfica. Tenemos un valor de 0.89 por 10 a la menos 13 farads. Y también si yo aumento el área de las placas, también aumenta el valor de la capacitancia. Si yo la disminuyo, disminuye el valor de la capacitancia también. En esta parte de aquí pueden ver la carga de las placas, o sea, la carga Q que explicábamos en el dibujo. Conforme yo aumento el voltaje, pues aumenta la carga de las placas. Y también aumenta la energía almacenada. Acuérdense que la carga se mide en coulombs y la energía se mide en joules. Entonces ahora vamos para acá. Aquí tenemos el dieléctrico que yo les comentaba. Aquí lo podemos mover. Aquí lo que está pasando es que, pues cuando quito el dieléctrico, pues ahora su material aislante sería el aire, ¿no? Que también es un dieléctrico. Cuando yo lo inserto va cambiando su valor de capacitancia, porque este material es diferente, no especifica qué, pero este material es diferente. Y por eso cambia su valor de capacitancia. Entonces estamos cambiando de un dieléctrico, de un tipo de dieléctrico, estamos cambiando a otro y por eso cambia su capacitancia. O sea que la variable epsilon que veíamos en nuestra formulita cambia de valor cuando nosotros metemos a este dieléctrico a cuando está pues vacío, ¿no? Está el aire aquí. Entonces eso es lo que está pasando aquí. Entonces también con el tipo de dieléctrico varía la capacitancia.
Bueno, aquí dice, aquí son varios capacitores. ¿Se acuerdan de la formulita que decíamos que la capacitancia era igual a la carga sobre el voltaje? Pues vamos a ver en las clases posteriores que nosotros podemos combinar capacitores en serie o en paralelo. Por ejemplo, aquí están en paralelo estos capacitores. Acuérdense que a lo largo de todo un cable vamos a tener el mismo potencial. Esto quiere decir que en estos tres capacitores, como los tres están conectados por el mismo cable a la batería, en estos tres capacitores tendríamos el mismo voltaje. En este caso de 1.5 volts, ¿no? Ya subí el voltaje en la batería, entonces aquí habría 1.5 en toda esta línea, en todo este cable, y abajo habría 0 de potencial. Entonces hay un voltaje de 1.5 en todos los capacitores, pero si los conectamos en serie, en este cable, aquí en esta línea, en todo hasta aquí hay 1.5 y en esta hasta aquí hay 0 de potencial, pero no sabemos cuánto hay aquí. Eso va a depender del valor de los capacitores. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo la siguiente clase, cómo sumar capacitores en paralelo y en serie, que no es algo complicado, pero pues vamos a verlo. Y bueno, esto es lo que quería que vieran. Entonces, la capacitancia es la capacidad de almacenar energía en forma de carga eléctrica. Y bueno, eso sería todo por hoy. Voy a revisar sus problemas de tarea a ver qué les preguntan, que creo que ya abarcamos gran parte con esta clase de lo que ahí pregunta, pero si hay algo que falte, pues lo incluimos en la siguiente clase. Hasta luego y que tengan buen día.